Bienvenidos al episodio número 19 de A Quién se lo cuento. En esta ocasión hablaremos de un tema de sumo interés, de mucho misticismo y de mucha influencia sobre nosotros. Se trata de la Luna, de este satélite que algunos dicen que es natural y que otros dicen que no es más que una especie de nave hueca. Algo artificial que influye sobre nosotros. Lo que es verdad es que su magnetismo altera las aguas y altera también los ciclos de nuestro planeta y los de nosotros mismos. Así que esta vez tenemos una experiencia que desmitifica un poquito este romanticismo de la Luna y nos habla de una vivencia aparentemente real que tuvo un técnico que fue reclutado por una agencia privada para hacer una especie de investigación y de trabajo en una base en la Luna. Lo conoceremos a fondo en unos momentos y antes tengo algunos datos que resultan interesantes. Tenemos que el primer alunizaje que se nos cuenta que se realizó fue el 20 de julio por el Apolo 11, que fue este cohete que se envió a la Luna con el astronauta Neil Armstrong, que se dice que fue el primer humano en pisar la Luna. Él falleció, me parece que en el 2012 por alguna complicación cardíaca, pero ya tenía una edad avanzada, tenía creo que más de 80 años y en algunas ocasiones se le entrevistó y decidió no profundizar tanto esta experiencia. Por otra parte, se dice que ese alunizaje que nosotros conocemos, esa filmación que se distribuyó en los medios masivos en el año del 1969, en realidad fue algo realizado por un cineasta muy famoso que se llama Stanley Kubrick. Se llamaba porque también falleció. Ahí también es bastante polémico el caso de su desaparición o de su fallecimiento justo antes de terminar su última obra, Ojos bien cerrados, que eso ya entraremos en otro programa en detalles porque es muy interesante y de verdad que hay demasiadas cosas que no cuadran. Pero bueno, se dice que Stanley Kubrick realizó esta filmación en un foro emulando lo que nosotros conocimos después en los medios como el primer alunizaje del hombre. Esta gran frase de un gran paso para la humanidad, un pequeño paso para el hombre, todo este circo mediático que se hizo, quizá para darnos un poquito de atole con el dedo, ¿no? Como decíamos aquí en México. En otras teorías también se habla de que la Luna es una nave hueca y que lo que vemos desde la Tierra es una especie de pantalla holográfica, ¿no? Esta pantalla donde vemos este conejo, ¿no? Que se identifica tanto porque vemos solamente una sola cara de la Luna, lo que nos lleva a preguntarnos qué hay detrás de esa cara, qué hay en el lado oscuro de la Luna, en donde se hipotiza por algunos divulgadores que existen bases de distintos orígenes extraterrestres haciendo campamento investigativo o simplemente tomando a la Luna como un puerto de entrada y de salida para fines que, por supuesto, no nos dicen y que desconocemos. Lo que sí, en cuanto a influencias comprobables que ejerce este objeto, sea lo que sea un satélite natural o artificial, nos influencia directamente con su magnetismo en las mareas, tanto del planeta como en nuestros ciclos, en los cuerpos que tenemos, porque hay una gran influencia que se va directamente a todo lo que es agua. Y nosotros somos entre 70 y 80% agua, así que sí somos bastante influenciables por estos ciclos lunares que tienen una consecuencia directa en micro y macro situaciones que vemos y que no vemos. En el lado del parasitaje se habla de que en la luna llena es cuando los parásitos se reproducen y cuando tienen mayor auge y mayor movimiento. De ahí que algunas personas modifiquen sus comportamientos y tengan estas bipolaridades extemporáneas justamente en estos periodos. Está la analogía de el hombre lobo que se transforma en la luna llena por la influencia que ésta tiene sobre los seres que habitan este planeta.
Filtraciones de testimonios de ex militares y ex empleados y técnicos de programas espaciales secretos han comenzado a filtrar información. Y esto nos indica que no somos ni los primeros ni los últimos en pisar la Luna. Además, llevamos ahí, según estas teorías, mucho más tiempo del que se dice, realizando trabajos de campo o de alguna manera obteniendo información, datos, experimentaciones de, repito, situaciones que desconocemos. Pero en este relato que vamos a conocer el día de hoy, vamos a darnos una idea de qué es lo que podemos estar haciendo en la Luna como raza humana en un aspecto clasificado que por supuesto no se comparte en los medios masivos de comunicación, pero parece que sí hay un movimiento constante de ida y de venida, o sea, de ida a la Luna, de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra, que es algo constante para muchos trabajadores de estos programas espaciales que evidentemente son secretos, pero no siempre son militares o gubernamentales. Y no solamente se limitan a la Luna, aunque en este caso sí vamos a conocer la experiencia de esta persona que nos habla de su extrañísima reclutación y de su incursión a esta base en el sistema lunar, y vamos a conocer un poco qué se desenvuelve ahí según este testimonio. Voy a dar paso a su lectura. Me llamo Eloy Durán. Me reclutaron cuando tenía 34 años. Yo, entre otras cosas, era nadador y poseía la cualidad de poder permanecer debajo del agua sin respirar por más de 3 minutos sin entrar en ansiedad. Todos esos años de natación también me dejaron la cualidad de poder escuchar el ritmo del propio corazón y de bajar las pulsaciones a voluntad. Me formé como ingeniero climático y también poseía una manía por calibrar instrumentos con las manos antes que con el manual. Envié mi currículum para una empresa que desea ocuparse de sistemas de soporte ambiental. Me encontré que uno de los requisitos de la entrevista era entrar en una cámara hiperbárica haciendo cuentas de saturación mientras un técnico cronometraba mi pulso. Como era de esperarse por mi experiencia en apnea, mi resultado fue sobresaliente. 3 semanas después, un reclutador con credencial civil me condujo a un edificio sin letrero en el norte del país. Proyecto de continuidad crítica, dijo. Me puso delante un contrato laboral que explicaba que el campo de trabajo sería en una ubicación de la superficie lunar. Abrí grandes los ojos y miré al reclutador y me dijo, así es, vas a ir a la Luna. Yo, pensando en que todo eso era cuestión de ciencia ficción, entendí por qué las prestaciones que ofrecían para ese puesto eran tan singulares. No tenía nada que perder y dije, de esto ser cierto, me espera una aventura que pocos tienen el privilegio de vivir. Así que firmé el contrato. La preparación para ir a la Luna requería una cierta adaptación biológica a base de inyecciones de distintos tipos. Estas llegaron por fases. La primera era para radioprotección. Lo que sentí fue un frío impecable en la piel, olor tenue a metal que duró lo que dura una siesta. La segunda, hipoxia. La sangre aprendió a soltar oxígeno como si lo hubiera hecho toda la vida. Sentí como mi percepción del mundo se agudizaba. La tercera fue un parche retroarticular con un gel claro que atravesó ni hueso ni piel, quedó solamente a nivel de la dermis. Sin embargo, instaló una respuesta. Cuando pensaba en silencio, una nota grave aparecía detrás de mi oído con exactitud de metrónomo. La cuarta inyección reprogramó mi sueño. Una siesta de media hora rendía como un sueño profundo de 3 horas. Cuando me aplicaron todas estas inoculaciones, no sentí mareos ni visiones. Más bien, sentí una especie de orden biológico dentro de mí. El día del viaje llegó y pude ver nuestro medio de transporte. No se trataba de ningún tipo de cohete como los de los lanzamientos de Cabo Cañaveral en Florida. Nos aguardaba un triángulo negro, sin ventanas, con estructura mate. Dentro, habían asientos inclinados y arneses de 5 puntos. Nadie nos dio un discurso. Tomamos nuestro lugar y la estructura vibró una sola vez, como el estirón de un músculo. El despegue no fue brusco.
Esta nave avanzó en una rampa continua que nos encaminó en paralelo hacia arriba. El parche que habían colocado en mi cuello encendió su nota. Mis oídos supieron cuándo sostener y cuándo soltar. La tierra dejó de ser suelo y se curvó en silencio. No había panorama de postal. Nuestro alcance visual se limitaba al ambiente estático de la nave. Podría jurar que, desde el despegue, pasó menos de 1 hora, aunque no tengo manera de comprobarlo, pues arriba el tiempo es diferente al que conocemos en la Tierra. Aterrizamos en una ciudadela dentro de la Luna. La llamaban Jericho. El nombre es viejo, pero el lugar no tanto. No habían calles ni azoteas. Era como un sistema de cavidades cerca de regiones de sombra perpetua que se levantaban en una urbanidad muy distinta a la nuestra. Había una luminosidad estable que te permitía percibir todo el entorno. El aire se sentía más limpio que en la tierra. Habían muelles como planchas de piedra que se abrían y tragaban vehículos con naturalidad. La gravedad era ligeramente distinta a la terrestre, para ser exactos, 1/6 de diferencia. En las zonas de trabajo, los pisos eran de microtracción, para que no te convirtieras en resorte y salieras disparado por ahí. Caminar exigía algo más de concentración hasta que te acostumbrabas a la atmósfera gravitacional, en donde tienes que aprender bien y dónde, cuándo frenar. Las paredes parecen permanentemente iluminadas, con una especie de tecnología de reflejo de la luz. En cada pasillo de Jericho hay un léxico discreto, símbolos como el de un doble círculo que indican anclaje y foco, una rueda de 12 que divide el día operativo, una espiral que advierte entrada o salida. Al principio creí que eran adornos, pero luego entendí que eran planos que daban indicaciones. Jericho no es una ciudad de una sola mano. Reconocí módulos humanos en donde se ve nuestra influencia, ángulos bruscos, uniones visibles, tornillos con marcas. Y a metros, superficies continuas sin tornillería, juntas invisibles, materiales difíciles de nombrar. Estos pertenecían a las otras razas que también se encuentran ahí. Así es, iba a coexistir con otro tipo de razas, no solo con humanos. Y para eso, tuve que pasar por un particular tipo de entrenamiento cuando llegué. Me llevaron hacia una habitación que se dividía en el medio por una ventana de cristal grande, similar a las cámaras de identificación policial en la Tierra. Me ubicaron en el medio para poder ver lo que se presentaría del otro lado de la habitación, separados por el cristal. Estando ahí, pude ver pasar una a una al menos 6 razas extraterrestres a través de esa barrera de vidrio. Primero, aparecía un tipo de extraterrestre. Después, se me daban unos momentos para poderlo procesar y después venía otra raza. Esa misma prueba se hacía a unos metros de distancia y sin cristal de por medio una vez que había superado la primera fase. El propósito era adecuarse a su apariencia para después tomar la interacción debida con más calma y neutralidad. Me lo explicaron sin misterio y tenía sentido. Mi misión particular ahí era la de calibrar sensores, verificar tensiones de mecanismo, ajustar temperatura y humedad de cámara de ensayo, alinear micrófonos y emisores para generar intervalos y registrar todo con precisión de relojero. Dormíamos en literas de 4. Las duchas eran programadas y hacíamos 3 comidas funcionales y cultivo de microverdes en bandeja cerrada para recordar que la clorofila también puede crecer en cualquier roca. Los veteranos, quienes llevaban ahí 18 meses, nos recibieron con 3 advertencias útiles. 1. No olviden ejercitarse diariamente con rutinas de fuerza, o los músculos aquí se vuelven como goma. 2. Procuren dormir con ventanas de sueño estables en sus horas, o la cabeza se desenfila. 3. Y muy importante, mantengan siempre claras las jerarquías cuando hayan visitantes no humanos, o cualquier protocolo puede convertirse en accidente. Los visitantes se conformaban por las siguientes razas extraterrestres: seres altos de ojos pálidos, estaturas que rondaban entre los 2 y los 2,5 metros, piel clara y cabello rubio blanquecino,
Tenían también algunos un cintillo delgado en la sien izquierda. Ellos siempre entraban sin prisa. No parecían necesitarla. Su voz carecía de acento, como si hubieran aprendido los idiomas a través de una aplicación móvil. No hacían conversación más que para preguntar por patrones en el campo de trabajo. Su propósito era de entrenamiento y de auditoría. Se plantaban detrás de un trípode que sostenía una especie de balanza. Nos pedían respirar con una cadencia precisa y luego caminaban entre nosotros sin tocar a nadie y pedían repetir el intervalo en el mismo punto de hercios para realizar mediciones. Los grises eran otra operación. Ellos eran bajos, delgados, de ojos grandes y sin brillo húmedo. Nunca charlaban, simplemente ejecutaban. En una sala biotécnica, los vi mantener temperaturas del pH y conductividad en una tina lechosa donde se sumergían manos con heridas graves que salían intactas y sanas 3 minutos después. Su finalidad era específica: precisión repetible en tareas de reparación y mantenimiento biológico cuando un humano o alguna otra raza cometía errores que le ocasionaran lesiones. Los mantis, insectoides, eran seres altos, de articulaciones visibles, movimientos largos y silenciosos. No aparecían todos los días, pero cuando lo hacían, toda la sala se cuadraba en una solemnidad obligada. Ellos revisaban nuestras curvas como quien repasa una partitura. Su rol era el de control de calidad sin concesiones. No humillaban, pero corregían contundentemente. Los reptilianos. Estos se anunciaban con antelación. Su presencia modificaba el aire. Cuando iban a entrar, el protocolo era simple: detener actividades no esenciales, asegurar laboratorios, reducir tránsito y esperar instrucciones. Su propósito jamás nos fue explicado, pero sin duda el mío consistía en quedarme callado y mantener estables las condiciones de las cámaras. En una ocasión, estuve más de 1 hora con la mano sobre la consola de humedad sin mover un músculo, escuchando mis latidos y el zumbido bajo de la ventilación. Cuando se fueron, reanudamos como si no hubiéramos interrumpido nada. Su presencia era imponente y muy jerárquica. En cuanto a la convivencia con los llamados visitantes, puedo decir que en Jericho la gente habla poco. El humor existe, pero ocupa rincones muy discretos y esporádicos. Hay personal técnico de razas extraterrestres. Se opera con una seguridad con instrucciones claras. Los seres de otras razas nunca comparten comedor con los humanos. No vi civiles en el sentido en que la Tierra los entiende. Vi módulos con ventanillas opacas y pasos que no resonaban. No hay plazas para mezclas sociales. Cada interacción tiene objetivos meramente laborales. Hay relatos de 20 años de servicio ahí y retorno con regresión de edad. Si uno llega a los 30 y pasa 20 años en misión, es como si no envejeciera cuando regresa a la Tierra. En Jericho, apreté pulsadores que no existen en los catálogos públicos de nuestro planeta. Anoté cifras que no llegarán a congresos. Dormí con un parche en el cuello que me marcaba la hora exacta en la que debía respirar más hondo. El tiempo ahí era un contrato. La base se rige por ciclos de 24 horas, pero los laboratorios de fase se organizan en ventanas de 90 minutos. Cuando llegas, lo aprendes todo en 2 días de tropezones y te vuelves eficiente en 1 semana. No hay otra opción. Ahora, ¿por qué no se cuenta esto a la gente de la Tierra? La respuesta oficial es seguridad y tecnología sensible. La Luna es una ventaja logística, y lo que ahí sucede no tiene razón de saberse fuera. Aquí arriba, los imposibles se gestionan con listas, no con titulares. Abajo, en la Tierra, los titulares convierten cualquier método en culto o en un circo. Entre cuidar y negar, hay una frontera que no siempre se respeta. En Jericho, cuando esa frontera se mueve, se detiene un turno y se vuelve a empezar. Cuando me llegó el turno de volver, nadie me dio una medalla ni algún tipo de reconocimiento. Simplemente, mi parche en el cuello apagó su nota en 2 fases. Como rutina ineludible,
Me realizaron un examen médico completo y también tuve que acoplar una reversión gradual de pautas de sueño. Sí, también se me dio una indicación casi marcial, a modo de instrucción final, que decía: si algún día relata lo que vivió, hágalo sin adornos y sin suposiciones. Sorprendentemente no me prohibieron hablar, pero sí me exigieron guardar códigos de confidencialidad con respecto a las operaciones de trabajo efectuadas en la Luna. Puedo resumirlo así: fui elegido por mi estabilidad, buen oído, capacidad de apnea, verificación técnica y disciplina. Me enviaron a la Luna para calibrar aquello que no aparece en manuales. Vi trabajar especies de otro tipo de morfología con objetivos definidos. Los altos garantizan coherencia y fijan límites. Los grises sostienen precisión donde nuestras manos tiemblan. Los mantis corrigen sin orgullo. Los reptilianos negocian a otra escala y exigen distancia. Mi misión fue sostener condiciones de prueba y documentar efectos pequeños que, sostenidos, podrían mover montañas. La gravedad me enseñó a frenar antes que correr. El tiempo me enseñó a entrar a ventanas en vez de pedir milagros. La comida me recordó que el cuerpo es un equipo que hay que mantener en las mejores condiciones. Las voces viejas me anclaron a rutinas que evitan errores. No vi colonias mixtas ni ferias cósmicas. En esta experiencia, solo vi trabajo interplanetario. Si alguna vez esto se abre al público, ojalá se haga con manuales, no con panfletos. Ojalá el primer dibujo que veas no sea una bandera, sino un doble círculo y una espiral con instrucciones claras, pues entendí que al final los mundos no se sostienen con violencia, se sostienen con coherencia. Y esa es la única misión que me enorgullece haber cumplido. Me llamo Eloy Durán y este fue mi relato fuera de lo común. Pues aquí tienen esta experiencia que vivió Eloy, quien fue reclutado de manera civil, aparentemente civil, en una típica reclutación de trabajo para personal técnico. Pero cuando vieron sus aptitudes y vieron además estos extras que él poseía, pues fue muy interesante para esta agencia de servicio espacial secreto poder contar con su capacidad, y lo enviaron a la Luna. Así que creo que pocos pueden contar esto, si es que se permite que lo hagan, y esta fue una de las experiencias que marcaron la vida de Eloy Durán y que nos comparte hoy junto a muchos otros divulgadores que también están hablando. Así que me parece muy interesante que podamos tener estas perspectivas y evaluemos si pueden llegar a ser ciertas o no. Pero donde el río suena, agua lleva. Espero que les haya parecido interesante el relato de hoy y nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.